Hemos invocado tu presencia, querido Dios, y confiando en tu palabra, que donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, allí estás tú. Gracias por estar con nosotros en Jesús. Amén. Vamos a tomar asiento esta mañana. Se me ha pedido específicamente de ser un sermón misionero. Para la obra misionera, todos, desde el momento que fuimos llamados por Dios y aceptamos a Dios y nos entregamos a Jesús, en el momento Dios nos entregó una misión. Todos estamos conscientes. Hay una misión que cumplir, que desarrollar, y eso es lo que vamos a hablar hoy. Y he tratado de basarlo en el pasaje, en el acontecimiento, cuando Jesús se encontró frente a una tumba. Y algunos se preguntarán, pero ¿por qué una tumba si vamos a buscar personas vivas para que conozcan del Evangelio? Hay 2 grandes lecciones que quiero que pongan atención en el tema de esta mañana con respecto a la misión. Bien, 2 lecciones grandes que vamos a sacar de este acontecimiento para poder cumplir la petición que se me ha entregado hoy de predicar sobre la obra misionera, cómo mover a la iglesia para el trabajo misionero, aunque no debiéramos de tener a alguien que nos mueva, porque en el momento que aceptamos a Dios, aceptamos la responsabilidad de cumplir la misión. Vamos al Evangelio de San Juan y vamos a tratar de entender las 2 grandes lecciones en este pasaje bíblico. San Juan capítulo 11, verso 38 al 44. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Entonces Jesús dijo: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque lleva 4 días. Jesús dijo: ¿no te he dicho que si crees veréis la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sé que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo: desatarlo y dejarlo ir. Cuando leemos este pasaje, pensaríamos que lo más importante de este acontecimiento es que el Padre escuchó la oración de su Hijo Cristo Jesús, ¿sí? Amén. Pensaríamos, ¿no? Y de hecho, es obvio, porque Jesús le dice: gracias por haberme escuchado. Y ahora podríamos pensar que Jesús mostró su verdadera identidad al resucitar a Lázaro. Pero hay una lección mucho más profunda que esas. Lo que sucedió fue una ocasión gloriosa, es un hecho. Dios, a través de su Hijo, se manifestó de una forma gloriosa y surgió un milagro. Hubo una resurrección.
Pero hay otras lecciones que podemos encontrar como cristianos que debemos aprender para aplicarlo a nuestros días, hoy, en el cumplimiento de la misión. A primera vista lo que encontramos es que en estos versículos Jesús es todopoderoso. Juan capítulo 11, verso 25. El Señor Jesús dice allí: yo soy la resurrección, yo soy la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús es poderoso. Estas son las lecciones que todos nosotros comprendemos y entendemos y lo sabemos. Jesús es poderoso. Eso es entendible, se sabe. Cuando Jesús dice, quiten la piedra, la pregunta es, ¿por qué Jesús pidió que quitaran la piedra? ¿Por qué? ¿No podía él pedir a los ángeles que le movieran la piedra? ¿No podía él mover esa piedra con solamente decirlo? Sí lo podía. ¿Por qué Jesús pide que los hombres quiten la piedra? Y miren la reacción humana. ¿Cómo reaccionó la hermana de Lázaro? ¿Cómo reaccionó? Pero Jesús, ¿no te das cuenta que lo que estás pidiendo va a salir la hediondez de esa tumba? Hace 4 días mi hermano está allí, ya debe estar descompuesto. Comenzamos la argumentación humana. ¿Y Jesús qué dijo? Quiten la piedra. ¿A quién le pidió que quite la piedra? A los hombres. ¿A quién Dios le ha pedido la misión? A los hombres. ¿Por qué no le dio esa misión a los ángeles? A los ángeles no caídos, que harían una misión perfecta, darían el ejemplo perfecto, el testimonio perfecto. Pero se lo pidió ¿a quiénes? A una humanidad caída, imperfecta, que no da buen testimonio, que da mal ejemplo. Quiten la piedra. ¿Por qué Jesús hizo de esa manera? Y aquí es donde comienza la primera lección. La razón por la cual Jesús dijo que moviesen la piedra, ¿saben por qué? Porque Jesús sabía que ellos podían mover la piedra. Simple. Cuando Jesús te ha designado, te dio una misión. ¿Sabe por qué te dio una misión? No porque eres perfecto, no porque eres la persona ideal para testificar del cielo, no porque tú eres la persona capaz, sino porque sabe que tú puedes hacerlo. Simple. Esa es la primera gran lección. Jesús pidió que quitaran la piedra porque Jesús sabía que ellos podían moverlo. Lázaro había muerto 4 días. Jesús sabía que ninguno de ellos tenía la capacidad de resucitar un muerto. Y lo único que ellos eran capaces era hacer lo que Jesús les indicó hacer. Y lo que Jesús le indicó hacer era: quiten la piedra. Hermanos, Dios no te va a pedir hacer algo que tú no eres capaz, y es resucitar muertos. Lo único que me ha pedido a mí es hacer lo que yo puedo hacer.
Y es quitar ¿qué? La piedra. Simple. Y no necesita ser la persona ideal para quitar piedra. No necesita ser la persona estudiada para quitar la piedra. No necesita ser la persona perfecta para quitar la piedra. Dios te ha pedido a que quites la piedra porque Él sabe que tú lo puedes hacer. Esto nos demuestra la manera que Dios interactúa con nosotros. ¿Quién es el capaz para resucitar entonces los muertos? Dios. Aquí no estamos para resucitar muertos. Aquí estamos para quitar piedras. Dios nunca nos enviará a hacer algo que nosotros no somos capaces de cumplir. Nunca nos enviará a hacer una cosa o algo que no podemos hacer. Él conoce nuestra capacidad, Él conoce nuestro límite y sobre todo Dios conoce el potencial que existe en cada uno de nosotros. Romanos capítulo 8, verso 27, miren cómo Pablo describe cómo Dios nos conoce más que nosotros mismos nos conocemos. Romanos 8, 27 dice, pero el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Pero ahora les voy a decir algo que quizás los va a dejar impactados. Escuchen bien. Y esta es la segunda lección. Dios no hará por nosotros lo que nosotros podemos hacer por nosotros mismos. Parece un trabalengua, ¿no? Voy a repetirlo otra vez para que lo asimilemos. Dios no hará por nosotros lo que nosotros podemos hacer por nosotros mismos. ¿Cómo es eso, pastor? Esta es la segunda lección. Tenemos que hacer algo. ¿Cuál es la segunda lección? Tenemos que hacer algo. La primera lección, Dios no nos va a pedir algo que yo no estoy capaz de hacerlo. Y Dios le pidió a ellos que movieran la piedra por el simple hecho que Dios sabía que ellos eran capaces de mover la piedra. Pero no eran capaces de resucitar a un muerto. Pero mover la piedra sí lo podían hacer. Y aquí hay algo interesante que no quisiera que me malinterpretaran con lo que acabo de decir. Dios nos guía, Dios nos fortalece en todo momento para que nosotros podamos cumplir la misión que Él nos dejó en esta tierra. Y Jesús prometió en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, verso 16, que Él no nos iba a dejar desamparados, no nos iba a dejar solos. Miren lo que dice Juan 14, 6. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros, ¿cuánto? Para siempre. Entonces, ¿estás solo? No estás solo. ¿Tienes una misión? Sí, tengo una misión. La misión es quitar la piedra. Pongas excusa o no, tú no estás solo. No hay razón de decir es que no puedo, es que no sé, no entiendo, no he estudiado. Para quitar la piedra tú no necesitas de estudio. Para quitar la piedra y cumplir la orden de Jesús, quiten la piedra, no tienes que ir a un centro de teología para poder estudiar cómo quitar la piedra. ¿Estamos? Hay una misión, hay un mandato, quiten la piedra. Simple, quita la piedra. El resto Dios se encarga. Pero Dios no va a hacer por nosotros lo que nosotros podemos hacer por nosotros mismos. Filipenses capítulo 4, verso 13. Todo lo puedo en Cristo. ¿Cuánto? Todo. No dice algunas cosas.
todo. Y todo significa todo. No existe nada que no podamos hacer. Eso significa que Dios nos ha dado el poder sobrenatural para conquistar cualquier cosa. Conquistar el miedo. ¿No cumples la misión porque le tienes miedo a las personas? Pues el Señor dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Te va a fortalecer para quitarte el miedo de hablar. El hablar a una persona sobre el amor de Dios es quitar piedra. Piedra que te obstaculiza para cumplir la misión. Esa piedra del miedo, la piedra del temor. Pero si el Señor te ha dado la boca para hablar, háblale de lo que Jesús está haciendo por ti. Habla de lo que Jesús significa para ti. Habla de lo que Jesús ha hecho. Cómo te ha venido guiando, te ha venido bendiciendo. Simplemente cuenta de tus bendiciones. Cuenta cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Eso es quitar la piedra. En muchas ocasiones nosotros no alcanzamos ver la gloria de Dios y no alcanzamos recibir sus bendiciones porque nosotros no hacemos las cosas las que Él sabe y desea que hagamos por nosotros mismos. Permítanme explicarle este punto de lo que acabo de decir, que Dios no va a hacer nada por nosotros de lo que nosotros podemos hacer por nosotros mismos. Y pensemos algo que nosotros conocemos muy bien. ¿Y sabe qué es lo que conocemos bien? Nuestros hijos. Ok. Cuando nuestros hijos recién nacen, nosotros tuvimos que hacer todas las cosas por ellos. Ellos no son capaces de hacerlo. Están bebés, recién nacidos. Y como padres que amamos a nuestros hijos, nos aseguramos que nuestros hijos tengan comida. Nos aseguramos que estén cómodos. Nos encargamos de suplir todas sus necesidades. Pero según ellos fueron creciendo, nuestro trabajo de cuidarlos a ellos fue disminuyendo. Y según fueron creciendo, aprendieron a comer solos. Aprendieron a caminar. Aprendieron a hacer por ellos mismos cosas que nosotros hacíamos por ellos, pero ya no es necesario seguir haciéndolo por ellos. Si nos ponemos a analizar, nos damos cuenta que no existe mucha diferencia entre el crecimiento físico y el crecimiento espiritual. Cuando recién venimos a Jesús, somos recién bebés, Dios hace todo por nosotros. Pero mientras vamos creciendo, se espera que habrán cosas que ya podemos hacerla por nosotros mismos. Llegamos a los pies de Jesús. Él hizo todas las cosas que nosotros podíamos hacer por nosotros mismos. Él nos entrega la vida eterna. Derramó su bendición tras bendición. Y ahora el apóstol San Pablo en 2 Corintios 5:17 nos describe y nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Entonces, ahora cambia nuestro estado de vida, de una vida de pecado, de una vida en el mundo, a ser ahora criaturas nuevas en Cristo Jesús. Su sangre nos limpia de todo nuestro pecado, pero una vez que esto sucede, Él comienza, al igual que nosotros con nuestros hijos, a soltarnos poco a poco de la mano. Y Él permite que comiencen a llegar a nosotros situaciones donde tenemos que buscar más de su sabiduría, más de su palabra. Y llegamos a veces a pasar por momentos y situaciones y problemas donde tenemos que aprender que allí es donde empieza nuestra responsabilidad y donde comienza la responsabilidad de Dios. Un ejemplo, una persona alcohólica que llega a los pies de Jesús. En muchas ocasiones
hemos escuchado de personas que han pasado por esta situación. Y una vez que entregaron su vida a Jesús, fueron completamente liberados por el poder de Dios. ¿Cómo sucedió? Algo sobrenatural. Eso se llama milagro. En otras palabras, Cristo hizo por ellos lo que ellos no podían hacer por ellos mismos. Era liberarse del alcohol. Por el poder milagroso de Dios, Dios lo efectuó. Eso es milagro. Eso está fuera de nuestras manos. Pero una vez liberado, una vez bendecido a aquella persona, Cristo espera que esa persona haga las cosas por ellos mismos. Lo que quiero decir es que Cristo espera que esa persona no permita encontrarse en situaciones donde pueda ser tentado y volver a caer al alcohol. Según de Corintios capítulo 6, verso 17. Miren lo que Jesús dice allí. Según de Corintios 6, 17. Salid de en medio de ellos. ¿Y qué? Apartaos. Y no toquéis lo impuro, y yo os recibiré. Cristo tuvo el poder de liberarlo y sacarlo de aquel vicio. Pero ahora Jesús espera que aquella persona también se aparte. Cristo permite que esa persona tome la decisión de dónde debe ir y dónde no debe de ir. Sería muy fácil que Cristo hiciera todo por nosotros, hasta que nos quitara de la mano la botella de alcohol, que nos quitara de la mano la mujer del vecino. Qué bueno. No sucede así, porque tal como hemos podido ver, Cristo quiere que nosotros seamos partícipes de las bendiciones que Él nos ha dado. Cristo quiere que nosotros podamos dar testimonio de la gloria de Él. ¿Te puede imaginar que si una vez que Dios nos liberó de nuestras ataduras y nos sacó del mundo y ahora nos hubiese borrado de la memoria de toda nuestra experiencia y nuestros pecados? Esto hubiese sido muy fácil para Dios, borrar totalmente de la memoria nuestro pasado. Pero Dios no lo hizo así. Ahora nosotros debemos examinarnos y analizar dónde estamos. Hay muchos que están como Lázaro, en una tumba, muerto. Hay muchos creyentes que están muertos, no muertos físicamente, sino muertos espiritualmente, porque todavía dependen de Dios que le quite todo, que le haga todo. Están esperando que Dios le quite todo. Cuando el crecimiento físico y el crecimiento espiritual no hay diferencia. Ya creciste físicamente. Oh, estoy esperando que mi mamá me cambie el pañal y ya grandote. Estoy esperando. Muchas veces como miembros ya de muchos años, estamos esperando que nos estén cuidando. Como se dice en inglés, babysitting. Que estén haciéndonos todo, dándonos el biberón. Todavía estamos tomando lechita. Que nos cambien el pañal, que nos escojan la ropa, que nos bañen. Después de un tiempo de que hemos crecido espiritualmente, se espera que el que creció ya físicamente ya se va independizando, ya puede comer solo, ya puede vestirse solo, ya puede bañarse solo. Y esa es la misma expectativa de parte de Dios con su iglesia.
Ya Él espera que tú hagas las cosas que tú puedes hacer y tienes que hacer. Por esa razón es que Jesús sabía lo que estaba pidiendo. Quiten la piedra, porque Jesús sabía que ellos eran capaces de quitar la piedra. Dios no te dio una misión porque Él no sabe que tú puedes hacerlo. Él te dio una misión porque Él sabe que tú eres capaz de cumplir una misión. Y ya. Por lo tanto, no hay razón de que alguien esté aquí diciéndome y motivándome. Pero si ya yo sé la misión que hay que hacer, hay que hacerla. Que no la quiero es otra cosa. Que no quiero hacerla, eso es otra cosa. Que estoy siendo negligente a lo que Dios me entregó, ese ya es otro cuento. Ya eso vas a dar cuenta con Él. Muchos cristianos están como Lázaro en la tumba, muertos, no físicamente, sino espiritualmente. ¿Cómo podrá un muerto guiar a otro muerto? Por eso es que el Señor Jesús dice, quiten la piedra. Muchos están en la tumba del pecado todavía allí atados. Tal vez no al alcohol, a la droga, tal vez a otra cosa que te tiene atado. Muerto espiritualmente, porque todavía no has permitido que el poder de Jesús, que es la resurrección y la vida, pueda completamente liberarte de esas cadenas, de las garras del pecado. Estamos allí, físicamente nos presentamos, físicamente hablamos, pero espiritualmente estamos en una tumba como Lázaro, que dijo Marta, ya que hiede. Y una persona muerta espiritualmente es una persona que hiede. Por más que se bañe, hiede. Anda una hediondez, que lo que más hace es repulsar cuando vas y quieres tocar la puerta y hablarle a otro de la resurrección, de la vida, cuando tú estás muerto espiritualmente. ¿Te das cuenta por qué muchas veces las personas tienen que mejor cerrarnos? Lo que menos quieren es oler la hediondez espiritual que andas allí. ¿Cuál es el primer paso? La pregunta es, ¿qué piedra te está sellando en la tumba? ¿Cuál es el primer paso para salir de la tumba? El primer paso es reconocer que tengo un problema. El primer paso. Si tienes el problema de las mujeres, tienes que reconocerlo. Tengo problema de andar viendo la mujer ajena. Tienes el problema de cuál sea la lista. Tienes que primero hacer un reconocimiento. Tengo un problema. Y si tengo un problema, tengo que buscar la solución a ese problema. Pero el problema se vuelve más problema cuando no reconozco que tengo un problema. Por lo tal, no busco la solución para solucionar ese problema. Y estoy con el problema tranquilo, muerto espiritualmente y hediondando el ambiente. Si no reconozco que existe un problema, si no admito que el problema, aunque influenciado por otras cosas, entonces nunca podemos resistir y vencer la tentación del mundo. Nunca podemos vencer el pecado en nuestras vidas. Cuando no reconozco que soy pecador, cuando no reconozco el pecado en mi vida, cuando no admito que confieso el pecado, entonces le decimos a Dios que Él es un mentiroso. Eso es lo que le estamos diciendo. 1 Juan capítulo 1, verso 10. El que confiesa su pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero dice el texto, si decimos que no hemos pecado, ¿qué le hacemos a Dios? Le hacemos a Él mentiroso. ¿Por qué?
Porque no estoy reconociendo que hay un pecado en mi vida. Y por lo tanto, al no reconocer que tengo una necesidad, dice el texto que le hago ser mentiroso a Dios. Él es el mentiroso, yo no necesito. ¿Y quién es el único que puede resucitar muerto? Solo Dios. ¿Quién es el único que puede liberarte de esas cadenas, de esa atadura? Dios, nadie más. Pero sabes que Dios nunca lo va a hacer sin tu consentimiento. Eso es lo maravilloso de Dios. Dios espera que tú le des y le digas, Señor, necesito de esto. ¿Y saben qué va a pasar? Dios te va a hacer el milagro. Pero tengo que hacerlo. Muchos se encuentran en esa tumba de pecados, sellados por piedras de la apatía, del desánimo, falta de fe, duda, rencor, la ira, envidia y muchas otras piedras grandes y pesadas que les encierran y atrapan sin esperanza de salir. Pero déjenme decirle esta mañana, hermanos, todas esas piedras pueden ser removidas. Todas esas piedras deben ser removidas porque Jesús desea que tú las remuevas. ¿Cómo? Reconociendo que necesito de su ayuda. Sabiendo que ya tengo más de 4 días estar en esa tumba encerrado y ya mi cuerpo está hediondo. En vez de ser olor agradable, más bien creo incomodidad. Creo momentos difíciles. El único que puede tomar la decisión eres tú. ¿Qué piedra está sellándome en la tumba? Y Jesús me está llamando y me está diciendo, ven fuera. Pero si la piedra del odio, del rencor no se remueve, ¿cómo voy a salir? ¿Cómo voy a resucitar? ¿Cómo voy a andar espiritualmente? Y por lo tanto, ¿cómo voy a cumplir la misión? Si tengo una gran piedra que me tiene enterrado. ¿Cómo? ¿Cómo voy a cumplir la misión? No puedo. Por más que tengas la buena intención, pero con la buena intención no se hace la misión. La misión se cumple cuando Dios nos ha liberado completamente y nos ha sacado de la tumba del pecado. El propósito para ellos pudiesen ser que sean testigos. Cuando Jesús dijo, quiten las piedras para que ellos fueran testigos de lo que iba a pasar. El propósito fue para que ellos pudiesen decir, estuve allí en ese momento, moví la piedra, yo fui, moví la piedra. ¿Saben por qué Jesús nos pide a nosotros que movamos la piedra? Porque vas a poder decir, yo odiaba, pero ahora amo. ¿Saben por qué Jesús quiere que tú muevas la piedra del rencor, del odio, de la envidia? Para que tú puedas decir, yo lloraba, pero ahora sonrío. Para que tú puedas decir, era débil, pero ahora soy fuerte. Para que tú puedas decir, estaba muerto, pero ahora vivo para Dios. Él te lo dice para que podamos dar testimonio de la gloria y la misericordia de Dios. Un antes y un después. Pero si estamos en la vida del pasado, nos hemos quedado allí en el pasado. ¿Cuál es la piedra que está sellándonos en la tumba del pecado? ¿Qué piedra tenemos que mover? Tú tienes que hacerlo. Nadie puede mover esa piedra por ti. Tú tienes que mover esa piedra. ¿Estamos listos para mover esas piedras? Pedro, y termino con este pasaje, el libro de los Hechos, capítulo 2.
versículo 38. Pedro y sus discípulos, Pedro y sus compañeros, tenían problemas, tenían piedras, tenían orgullo, tenían envidia, se criticaban entre ellos los discípulos. Pero un día, cuando Pedro decidió quitar la piedra del orgullo, de la crítica, cuando Pedro decidió quitar la piedra de querer ser el primero, cuando Pedro quitó la piedra de querer sobresalir sobre los demás, miren lo que pasó con Pedro. Capítulo 2 del libro de los Hechos. Pedro dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecado y recibiréis el don del Espíritu Santo. Verso 39. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Verso 40. Y con otras muchas palabras testificaba y los exhortaba diciendo: sed salvo de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron ¿qué? Bautizados, y se añadieron aquel día como ¿cuántas personas? Después que Pedro quitó la piedra que lo sellaba en la tumba del orgullo, de la crítica, de la envidia, de la ira, de la duda. Hermanos queridos, tú eres el único que puedes quitar esa piedra. Y vas a ver cuán grandes cosas el Señor va a hacer a través de tu vida. Pero mientras tú no quites la piedra, pasarán años y estarás allí hueliendo feo, hediondo y repulsando a la gente. ¿Y dónde está la misión? Incumplida. Oremos. Padre, te damos gracias porque tú nos hablas de una manera enfática y clara. Tenemos una misión que cumplir. Ahora solamente toca que ver cuál es la piedra que nos tiene sellado en esa tumba y no podemos salir para hablar de lo maravilloso que eres con nosotros. Y en lugar de atraer, estamos siendo repulsivos. Permite, Señor, que esta mañana este mensaje pueda hacernos reflexionar y meditar para poder quitar nosotros las piedras. Y de esa manera tu nombre sea glorificado. Gracias, Padre, por hablarnos en el nombre de Jesús.